¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y a continuación cedemos el uso de la palabra a Jesús Esparza, presidente de Enactus México. ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Buenos días para todo México, para también nuestros hermanos de Guatemala, de Puerto Rico. Y si la memoria no me falla, también todavía son buenos días para nuestros hermanos de Brasil. Por la diferencia de horario, creo que todavía estamos en esta época del año que todavía son días también en Brasil. Pues darles simple y sencillamente la bienvenida a este panel bajo esta iniciativa del Centro de Investigación para el Emprendimiento de Negocios Sociales, CIENS, donde a través de este panel tocaremos el tema de cuál es el rol del emprendimiento para la reactivación económica en Latinoamérica. Estamos muy emocionados de que en este ejercicio contamos con la presencia de distinguidos y destacadas panelistas de nuestros países hermanos, repito, de Guatemala, de Puerto Rico, de Brasil y por supuesto de México. Nos sentimos extraordinariamente honrados de recibir a las doctoras Berta, Mónica, Raquel, Patricia. Muchísimas gracias por su generosidad para participar esta mañana. Y solo, repito, darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de esta sesión que estaremos replicando a través de las redes sociales. Y no tengo duda de que será extraordinariamente rica la conversación de grandes experiencias, de compartir grandes visiones y sobre todo de generar valor, que no se quede solo en la discusión, sino que esto nos permita llegar a detonar siguientes pasos y por supuesto que sigamos de forma permanente esta conversación. Nuevamente agradecerles a las doctoras su compañía y les cedo la palabra nuevamente a nuestro Chief Future Officer, Eduardo Íñiguez. Gracias. Gracias, Jesús, y gracias igual a las panelistas que hoy nos acompañan, al igual que todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, me permito presentar a cada una de estas 4 doctoras que nos estarán acompañando justamente el día de hoy en este panel titulado El rol del emprendimiento para la reactivación económica de América Latina. La primera de ellas es la doctora Mónica de Celaya, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. La doctora Mónica es graduada cum laude de la Universidad Francisco Marroquín con un BA en Economía, licenciada en Administración de Empresas y doctora en Economía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, donde ha sido profesora durante más de 30 años. Fue presidenta de la antigua Fórum 2015, el acelerador de la libertad, un proceso de innovación para reformadores, y también es cofundadora del Kirchner Entrepreneurship Center, donde lidera la investigación del Global Entrepreneurship Mentor para Guatemala y el efecto dominó del emprendimiento. Por supuesto, esto es solamente un poco de lo mucho que la doctora ha realizado. Doctora, a nombre de México, un placer tenerla con nosotros. Nuestra siguiente participante es la doctora Patricia Valentín, consultora y asesora de Enactus Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Patricia Valentín cuenta con grado doctoral de la Universidad Interamericana, recinto de San Germán, en el programa de Desarrollo Empresarial y Gerencial, con especialización en negocios interregionales e internacionales, desarrollando su tesis en el tema de las empresas sociales en Puerto Rico. Ha sido profesora en diversas universidades en Puerto Rico en el área de desarrollo empresarial, gerencia de recursos humanos y gerencia estratégica, entre otros. Y desde el año 2016 al 2021 colaboró en el Centro de Negocios y Desarrollo Económico como co-investigadora en el proyecto de CO-P COVID-19 UPRM Recovery Corps, financiado con fondos de la Administración de Desarrollo Económico Federal. Doctora Patricia Valentín, un gusto tenerla con nosotros también el día de hoy. Nuestra siguiente participante es la doctora Raquel Meneses, miembro de Innovalto, Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Federal de Viçosa de Brasil.
Raquel Santos Soares Meneses es doctora en Administración en la Universidad Federal de Minas Gerais, maestra en Administración en la Universidad Federal de Uberlândia, graduada en Administración en la Universidad de Sao Paulo y actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Federal de Viçosa, Campus Río Paranaíba, donde participa como Faculty Advisor del equipo Enactus de esta universidad, básicamente, desde su fundación hasta hace 8 años. Doctora Raquel, un gusto tenerla con nosotros. Y finalmente, nuestra representante de Enactus México, la doctora Berta Madrigal, que es justamente la jefa del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur. La doctora Berta es escritora, conferencista e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Ciencias con especialidad en Ciencias Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, fundadora y presidenta de la Academia de Ciencias de la Investigación Administrativa, del Instituto para la Innovación y Desarrollo de la PYME y de la Cátedra UNESCO Liderazgo y Equidad de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado más de 24 libros y también cuenta con diferentes premios y distinciones, entre ellos Mujeres que dejan huella del año 2000 por El Universal y Premio Orgullo Tapatío en el año 2019 por el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Estimada doctora Mónica, doctora Patricia, doctora Berta, doctora Raquel, gracias por acompañarnos. Les pido por favor que en este momento prendan sus cámaras para que podamos iniciar con este panel. El panel consta de la siguiente, o estará siendo celebrado de la siguiente manera. Cada una de ustedes estará respondiendo a 3 preguntas. Las mismas 3 preguntas se estarán formulando para ustedes 4. Y cada una de ustedes tendrá hasta 4 minutos para desarrollar justamente su participación. Un servidor estará moderando este panel y estará también tomando el tiempo de participación de cada una de ustedes. Por lo que si a los 4 minutos ustedes no han terminado, en ese momento tendré que cortarlas para poderle permitir a la siguiente participante justamente pues emitir su participación. En el caso de que terminen antes, no hay ningún problema. El turno de participación será el siguiente. Empezaremos con la doctora Mónica de Celaya, después pasaremos con la doctora Patricia, pasaremos después con la doctora Raquel y doctora Berta, si le parece bien, a usted como representante de México la estaremos dejando en el último lugar, pero no por eso el menos importante. Siendo así, estaremos iniciando. Y pasamos justamente a nuestra primera pregunta. ¿Cómo las instituciones de educación superior, entiéndase universidades, pueden contribuir a incrementar la innovación de los emprendimientos? Doctora Mónica, adelante, la escuchamos. Sus 4 minutos empiezan ahora. Muchas gracias. Solo déjame decirte que no se puede encender el video. Me imagino que el anfitrión lo detuvo, así que para que ustedes lo activen. Pero yo empiezo a aprovechar ese tiempo de los 4 minutos. Bueno, creo que como instituciones educativas, realmente las universidades tienen en sus manos una gran oportunidad. En el caso nuestro, la Universidad Francisco Marroquín, que justamente este año acaba de cumplir 50 años de su fundación, inició precisamente con una pregunta. La pregunta era, ¿por qué somos pobres? Y los fundadores de esta universidad era un grupo de amigos emprendedores y que buscaron un proyecto que pudiera impactar hacia el futuro el país y probablemente ir más allá e impactar la región. La Universidad Francisco Marroquín, pues, es declarada internacionalmente como el bastión de la libertad en América Latina y mucho tiene que ver con ese rol de buscar las respuestas a estas preguntas. Ahora me voy a la respuesta específica. Bueno, creo que como universidades tenemos una gran oportunidad. En primera instancia, porque nosotros inspiramos a estas generaciones jóvenes, empezando por inspirar su forma de pensar. Creo que si nosotros logramos desarrollar en los jóvenes un mindset, un esquema mental en donde ellos se vean como activadores de esa realidad económica que estamos buscando cambiar, en donde ellos puedan verse como agentes de cambio y no solamente como actores que están esperando que otras instituciones les abran las puertas o les den en la mano colocado lo que sería mejor para su propio futuro, ya solo con esta diferente forma de ver el entorno, podemos hacer una gran diferencia. A mí siempre me gusta decir en la clase que las universidades tenemos en nuestras manos el ponerle otros lentes a nuestros estudiantes y es ver el mundo como emprendedores. En países como los nuestros, que son países de mucha necesidad, los lentes del emprendedor nos permiten verlo como países de grandes oportunidades, donde hay muchas necesidades,
hay muchas oportunidades. Y yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que sembrar. Si me voy a cosas mucho más específicas, claro, podemos crear programas específicos de emprendimiento. En nuestro caso tenemos una carrera muy innovadora, que es una carrera de emprendimiento, que fue diseñada por emprendedores de talla mundial. Estoy hablando gente como Steve Forbes, John Mackey, el fundador de Indiegogo, y es una carrera pequeña que busca tener un grupo de personas, estudiantes, que tienen un perfil emprendedor, que tienen la capacidad de verdad de ver el mundo de una manera diferente. Entonces creo que una de las cosas que buscamos es crear programas educativos diferentes, innovadores, que se salgan de la caja, que no lleven pues el currículum habitual. Este programa, por ejemplo, es un currículum circular. Ganamos un premio el año pasado a nivel mundial por este programa y con mucho gusto lo compartimos, pero lo que busca es que un emprendedor aprenda de manera evolutiva. No es un currículum lineal, sino que es algo que permite que uno siga construyendo aprendizajes nuevos a lo largo del camino en 4 dimensiones diferentes. Experiencias que se pueden vivir, contenido que se va a dominar, la capacidad de seguir aprendiendo y entender las tendencias del entorno en el cual se encuentra. En tercer lugar, mencionaría la investigación. En el Centro de Emprendimiento Kirchner hacemos la investigación del Global Entrepreneurship Monitor para Guatemala y esto tiene como objetivo entender, a mí siempre me gusta decir, cómo es el emprendimiento de sabor chapín. Muchas veces en los libros de texto que nosotros podemos observar de otros países, vemos un emprendimiento que no sabe a lo nuestro, ¿verdad? Todos quisiéramos tener un garage como los que leemos que muchas personas han fundado los grandes imperios, pero en realidad en nuestros países el emprendimiento tiene otro tamaño, otra forma, otro sabor, otro color. Entonces lo que buscamos es entender en qué consiste. Y desde la investigación poder promover, y vamos a hablar mucho de eso en la tercera pregunta, ¿qué cambios necesitamos en el entorno para quitarle obstáculos a los emprendedores que con un espíritu de moverse hacia adelante necesitan tener pues menos tropiezos? Y por último, la colaboración activa entre la universidad y las empresas. Creemos que las empresas y los emprendimientos se pueden beneficiar mutuamente con los estudiantes, no solamente investigando, sino planteando retos y proyectos que pueden ayudar a los estudiantes a aplicar inmediatamente lo que están aprendiendo. Dejarse fascinar por el Doctora, sus 4 minutos han concluido. Le agradezco mucho, una disculpa por cortarla. Pasamos ahora con la doctora. Pasamos ahora con la doctora Patricia Valentín. Doctora, misma pregunta. Buenos días a todos. Es bien interesante porque voy a coincidir varios puntos con la doctora Mónica, así que me alegra muchísimo. Ciertamente lo que menciona la doctora, ¿no? De cómo trabajamos con nuestros estudiantes para cambiarle ese lente de verse solamente estudiando una carrera para formar parte de alguna empresa, ¿no? Sino desde el principio comenzar a pensar en el desarrollo de sus propios emprendimientos. Así que eso es muy importante, ese mindset, ese pensamiento, hay que ayudarlos en todo el proceso, dándole las herramientas y las diversas oportunidades. Así que eso es bien importante. No cabe duda que la universidad tiene un rol importante, ¿no? En el desarrollo y innovación de un país. Así que nosotros somos motores, herramientas para poder trabajar esto con nuestros estudiantes y darle las herramientas adicionales, como me mencionaba la doctora, ¿no? Ser un vehículo para que ellos puedan estar trabajándolo. Es bien importante para nosotros como universidad. He tenido la oportunidad de trabajar con varias universidades, ¿no? Y dentro de ellas con diversos proyectos. Las alianzas y las coaliciones con las empresas son sumamente importantes porque lo podemos llevar a los estudiantes, ¿no? Al tiempo real con estas empresas que son innovadoras, que permiten a su vez identificar y aportar esas necesidades actuales que tiene la empresa. Así que podemos llevarlo por 2 vertientes, desarrollar ese emprendimiento para el mismo estudiante, pero también en el aprendizaje de trabajar con otras empresas, crea esa solución de problema continua. Así que es bien importante. En mi carrera como profesor he tenido la oportunidad de trabajar varios cursos y eso es sumamente gratificante, ¿no? Tanto para el estudiante como las empresas, donde se desarrollan iniciativas, por ejemplo, como los que nosotros llamamos los cursos Capstone, donde el estudiante tiene que utilizar esos conocimientos que va obteniendo. Así que no cabe duda que nosotros tenemos un rol de conocimiento, ¿no? Esa parte, esos fundamentos teóricos, para que el estudiante lo pueda utilizar en la solución de los problemas, en las problemáticas de las empresas, pero también en el desarrollo de nuevas empresas, para ellos poder solucionarlo. Así que hemos visto cómo estos proyectos Capstone crea en el estudiante
necesidad de solucionar problemas, pero a su vez también le cambia ese pensamiento para ellos empezar a solucionar problemas reales con una mira de desarrollar un proyecto ¿no? empresarial o una iniciativa empresarial. Así que es bien importante. Coincido con la doctora que tenemos que trabajar los contenidos curriculares, no solamente para formar profesionales, sino para integrar y fortalecer los elementos del emprendimiento, ¿no? Emprendimientos innovadores que puedan garantizar ese desarrollo económico y social, y también esa mentalidad de ser emprendedores, ¿no? Que a donde vayamos, nosotros vamos con esa mentalidad de solucionar los problemas de la empresa y tener ese pensamiento de intraemprendedor. Así que definitivamente fortalecer las alianzas de las empresas, no solamente con las empresas, sino con las alianzas de las universidades con las empresas, pero también con las comunidades, ¿no? Nosotros tenemos un rol de desarrollar esos emprendimientos sociales donde permita trabajar esas soluciones ambientales y sociales, esas problemáticas con la creación de estos emprendimientos sociales. Así que en nuestro caso particular trabajamos también con lo que es emprendimiento tradicional, no, porque la innovación puede llegar también a esos emprendimientos tradicionales donde vamos a trabajar con lo que son los cambios y modificaciones en los procesos de desarrollo de nuevos protocolos que también crean esa innovación dentro de lo que es la empresa. Y también es bien importante, uno de los elementos que nosotros promovemos es el desarrollar los cursos multidisciplinarios, ¿no? No podemos ver las disciplinas aisladas, tenemos que ver los multidisciplinarios, porque cuando van a trabajar o desarrollan las empresas, un equipo es un conjunto, ¿no? Donde cada uno... Le agradezco mucho, sus 4 minutos han finalizado. Ahorita podremos abordar en la siguiente pregunta. Doctora Raquel, adelante, la escuchamos. Sí, ya les escucho también. Sobre la misma pregunta. Sí, adelante, doctora. Ok. Sí, para nosotros en Rio Paranaíba es un contexto muy especial porque estamos muy lejos de los grandes centros, de las grandes universidades. Todavía la Universidad Federal de Viçosa es muy grande, pero estamos lejos de la matriz. Entonces, el primero punto que tenemos que cambiar acá fue la construcción de la cultura del emprendimiento, como dijo mis colegas antes de mí. Entonces, no se puede pensar en incentivar la innovación si una base común, este mindset voltado para isso. É um cambio muito difícil, especialmente acá, onde as pessoas têm um pensamento muito convencional, muito tradicional, pero é necessário e imprescindível hoje em la globalização e com que lo temos vivido neste momento com a pandemia, que o empreendimento já é e tem que ser cada vez mais uma realidade no ambiente acadêmico. Eu também estou totalmente de acordo com o que lo dijo Patrícia sobre as conexões multidisciplinares, a importância de fazer com que nós outros professores deixemos de pensar só como áreas de conhecimento, pero também busquemos estar mais abertos e mais cerca de todos os campos do conhecimento, ou de uma variedade mais diversificada, porque assim como lá em la gestão de organizações, também em la academia, a diversidade genera inovação. Então, creio que temos que pensar mais deste ponto de vista de la multidisciplinaridade, ou como já temos ouído, a transdisciplinaridade, a criação de novas áreas do conhecimento que buscam em muitos campos, em muitas áreas, em muitas ciências, novos argumentos, novas bases científicas, e o empreendimento tem muito a ganhar com isto, com o desarrollo de novas formas de mirar o próprio aprendizagem humano. Creio que temos que pensar mais como se aprende o empreendimento. E também
Para mí es un lente que yo tengo, una lente emprendedora, un lente emprendedor que formé mucho con el time en Actus acá, nuestro time en Río Paranaíba, que es mirar la innovación en su aspecto social. Creo que todavía el emprendimiento incluye y depende no solo de tecnología, pero mucho y cada vez más de personas, sus conexiones. Entonces, no hay como pensar en emprendimiento sin considerar lo que es necesario en términos de la formación del ecosistema, de la red que incluye la universidad, pero no solo dentro de ella, pero también en las conexiones con el gobierno, las relaciones de confianza que son necesarias con las comunidades. Entonces, creo que todos esos 3 puntos, la cultura, la transdisciplinaridad y el aspecto... Doctora, voy a tener que cortarla en este momento. Ok. 4 minutos ya culminaron. Gracias. Gracias. Doctora Berta, adelante, la escuchamos. Me parece que está muteada, doctora. Si se puede desmutear, por favor. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y grande el reto, sobre todo por las doctoras que me han antecedido sobre el tema y que tienen gran experiencia de ello. Y la pregunta sobre todo, que es muy profunda, ¿cómo incrementar la innovación en los emprendimientos? O sea, es cambiar retos y paradigmas, y ya lo dijeron quien me antecedió, sobre todo tratar de vincular lo que es el ecosistema emprendedor de la universidad, vincularlo con el ecosistema innovador, o no separar uno del otro, sino tener presente la innovación constantemente, de cómo formar emprendedores innovadores y con sensibilidad para que identifiquen problemas, atiendan soluciones y sobre todo sean innovadoras y le den un valor actualmente. Tenemos varios retos y la universidad es el medio, el contexto de cómo contribuyen, ya sea en la currícula. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tenemos más de 30 años que se inició a incluir en la currícula temas de emprendurismo, formación de emprendedores, centros de emprendurismo, que actualmente casi la mayoría de los centros universitarios cuentan con un centro de emprendurismo. Pero hemos descuidado un poco la innovación y es el momento de trabajar sobre un ecosistema innovador y emprendedor. ¿Innovamos primero o emprendemos después? ¿O emprendemos y luego innovamos? No, son 2 habilidades transversales que deben de ir muy de la mano, y ya lo decía mi antecesora, la doctora Raquel, sobre todo trabajo multidisciplinar y transdisciplinar. No podemos solucionar un problema ni innovar en un aspecto bajo una sola perspectiva, sino tenemos que vincularnos con las otras disciplinas y nuestro proyecto siempre será más interesante, más viable y resolver problemas inmediatos. Si nosotros hablamos de diseño curricular, lo que estamos ofreciendo en las universidades, en los centros universitarios, curricularmente, pero tenemos actividades extracurriculares. La participación de nuestros alumnos en este tipo de eventos, en actos, es una actividad extracurricular, y además si la orientamos a lo que es el emprendimiento social, a lo que es el emprendimiento con sustentabilidad y con el apoyo de las tecnologías, es una forma de contribuir ante toda la sociedad y en todo el contexto, y manejar esa cambio de paradigma de que el emprendimiento se da en todos los niveles, en todos los contextos, y a medida que hagamos emprendimientos sociales podremos tener desarrollos locales más fuertes y más profundos. Pero ¿qué es lo que hacemos como universidad emprendedora? La mayoría de nuestras universidades en Latinoamérica nacieron como formadores de recursos humanos enfocados en la docencia. Sin embargo, venimos escalando y hay una transición muy rica y novedosa para la universidad que nace así en la docencia y logra vincular
como su cuarta misión lo que es el emprendimiento. Entendido el emprendimiento desde formar negocios hasta formar seres humanos emprendedores y que se desarrollen en cualquier contexto que demande la sociedad o el entorno. Entonces, la universidad es el eje central para la formación y transmisión del conocimiento y que éste sea innovador en la aplicación misma. Tanto el emprendimiento como la innovación, decía Peter Drucker, que son habilidades prácticas y se aprenden haciéndolas, se aprenden viviéndolas. Esa es la riqueza de las actividades extracurriculares. Y si nos vamos un poco a la investigación, vamos a encontrar elementos importantes que si llevamos la investigación a la investigación-acción o a la investigación aplicada. Ahora, le agradezco. Voy a tener que parar su participación en este momento, pero estoy seguro que podrá continuar más adelante justamente con nuestra siguiente pregunta. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Ya platicamos un poco acerca de cómo las instituciones de educación superior pueden generar innovación a estos nuevos emprendimientos. Ahora, justamente acotándonos a este escenario que nos ha tocado vivir desde hace ya aproximadamente año y medio, abordamos esta siguiente pregunta. La pandemia llegó a transformar la vida de empresas, de instituciones y de personas. En esta nueva realidad, desde las áreas de investigación, ¿cómo han observado esta transformación para los emprendedores? Empezamos con usted nuevamente, doctora Mónica. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la pandemia fue justamente el reto que tienen los emprendedores a la N. Normalmente un emprendedor le toca enfrentar muchísimos desafíos. De hecho, el camino del emprendimiento no es un camino para todos. Hay muchas personas que pueden tener pensamiento emprendedor, pero arrancar un emprendimiento, seguirlo adelante, requiere de muchísima resiliencia. Una de las cosas que pudimos ver a lo largo de la pandemia es que los emprendedores se vieron sacudidos por una cantidad de desafíos mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Ayer leía uno de estos memes que salen en las redes sociales y decía, hemos hecho tantos ejercicios de FODA y en amenazas nadie pusimos la pandemia y realmente nadie lo vio venir. Entonces creo que una de las cosas que los emprendedores se vieron a lo largo de este tiempo es sacudidos a de verdad despertar o reafirmar o impulsar ese espíritu emprendedor en su más alta expresión. El otro día viendo un estudio que se hizo a nivel internacional liderado por, creo que fue, no estoy muy seguro, se me fue ahorita creo que fue con MIT, les voy a dar la referencia en un rato, encontraban cuál ha sido el impulsor número 1 en temas de innovación en su competencia en los últimos 5 años. Y la respuesta de la gente fue la pandemia. O sea, realmente la pandemia generó un impacto directo en innovar en diferentes perspectivas. Lo primero que mencionaría es que cambió radicalmente los modelos de negocio. Muchas de las empresas tuvieron que reajustar la forma en que hacen dinero y sabemos que un emprendimiento está ahí para producir valor. Y el valor que produce en primera instancia es en sus clientes y consumidores, en sus usuarios. Pero dadas las restricciones que constantemente se estaban presentando y se estaban cambiando, él tenía que encontrar cómo jugaba el juego dentro de todas estas restricciones para poder seguir agregando valor de una manera continua y de maneras muy diferentes de como lo hacía antes. Entonces creo que uno de los cambios importantes fue los modelos de negocio. Otro de los temas, creo yo, fueron los canales de comercialización, de venta, de distribución, de entrega. Fueron canales que cambiaron también radicalmente. Vimos cómo se activaron una cantidad de propuestas de productos y de servicios que hoy en día la gente contrataba en línea, cuando antes quizás muchas de estas compañías no poseían ninguno de estos recursos para poderlo hacer previamente. Entonces creo que todo lo que son canales de distribución, canales de venta, canales de comercialización cambiaron radicalmente. El tercero, la forma de comunicarnos con nuestros clientes. Bueno, yo creo que las empresas tuvieron 2 desafíos. ¿Cómo mantenían la comunicación interna? ¿Cómo mantenían el enfoque hacia dónde querían ir y cómo lo querían hacer? Y por el otro lado, cómo mantenían esta comunicación fluida con sus consumidores de diferentes maneras. Obviamente, esto nos permitió ver que tanto en redes sociales como páginas web,
como plataformas de comunicación. Hubo una cantidad de compañías que empezaron a utilizar estos mecanismos para mantener sus organizaciones vivas. Voy a contar en los 20 segundos que me quedan, porque ahora sí me estoy tomando tiempo, digamos, el tema de cómo cambia el modelo de negocio. Recuerdo una compañía en una ciudad pequeña en Guatemala que acababa de adquirir una deuda para compra de vehículos porque era una escuela de manejo. En menos de un mes lanzó esta pregunta a su gente y les dijo, ¿qué es lo que nosotros en este momento podemos hacer con los recursos que tenemos? Y se dieron cuenta que podían convertirse en una empresa de servicio a domicilio para llevar verduras, medicinas y comida, que en ese momento era lo que se necesitaba. Después de la pandemia, prácticamente hoy tienen 2 compañías en vez de una. Entonces creo que esa es la invitación para el pensamiento emprendedor. ¿Cómo encuentro la oportunidad en momentos de grandes restricciones y gran necesidad? Justo a tiempo, doctora Mónica. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Patricia, la escuchamos. Muchísimas gracias. Siguiendo un poco lo que mencionaba la doctora Mónica, no cabe duda que la pandemia crea una sacudida, ¿no? A los emprendedores, donde tenían opciones de no hacer nada o reinventarse, ¿no? Integrando diversas herramientas, vamos a trabajar un poco sobre eso. Como investigadora, es importante señalar, ¿no?, que nosotros tenemos grandes oportunidades en estos momentos. Al igual que los emprendedores tienen la oportunidad de reinventarse, nosotros como investigadores también, porque podemos atender estos problemas que las empresas han enfrentado en este periodo, donde sigue esa transformación, ¿verdad? Continuamos transformándolo, donde hay muchas preguntas todavía. ¿Qué va a ocurrir con nuestros modelos de negocio? ¿Qué va a surgir con el trabajo remoto? ¿Qué va a pasar con la tecnología? Así que son muchas preguntas que quedan todavía sobre la mesa, que aunque sí se han integrado varias herramientas dentro de las empresas, están en una continua transformación. Así que nosotros como investigadores también tenemos una responsabilidad, como mencionaba la doctora Mónica, tenemos unas tendencias globales, tenemos unos estudios globales, pero nosotros también como investigadores tenemos esa responsabilidad de levantar esta información regional, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros emprendedores? ¿Cómo podemos desarrollar esos casos de estudios que nos ayuden a nosotros a ir identificando esas problemáticas, pero también soluciones y tendencias que nos puedan ayudar a continuar trabajando con las diversas empresas? Así que nosotros tenemos que continuar fortaleciendo esos elementos de investigación para poder continuar con las empresas. No cabe duda que las universidades en ocasiones recibimos fondos, ¿no?, para hacer unas investigaciones particulares, los cuales no necesariamente van a todo con las necesidades del emprendimiento que nos está impactando actualmente. Así que nosotros podemos trabajar también mano a mano con las empresas que tienen unas necesidades y nosotros poder brindar nuestros servicios, ¿no?, de esas investigaciones que les ayuden a ellos a identificar a esas mediciones. Por ejemplo, se dieron cambios en lo que fueron los trabajos remotos, qué funcionó, qué no está funcionando, porque la realidad es que las empresas están trabajando día a día, pero ese análisis externo, esa investigación en lo que fueron unas tecnologías especializadas, hacen unas alianzas con otras empresas. Así que fue un win-win, como nosotros le llamamos, ¿no? Ganar, ganar, donde empresas que se especializaban en unas áreas de tecnología que ahora eran necesarias, por ejemplo, los restaurantes que no podían recibir los comensales, pero querían brindar los servicios. ¿Cómo hacíamos esta alianza? Porque no era costo efectivo para las empresas desarrollar una estructura, por ejemplo, de entrega. Así que esas alianzas se dieron dentro de las empresas. Y eso fue algo bien significativo porque le ayudó a moverse un poco más rápido. Así que son elementos transformadores en las empresas donde se tuvo que adelantar la inversión, por ejemplo, en lo que fue la tecnología, como mencionaba Mónica, y lo hemos trabajado, ¿no? Se establecen los FODA, se trabaja un plan estratégico, que cuando revisitamos ese plan estratégico, esas inversiones en la tecnología, por ejemplo, estaban de aquí a 5 o 6 años, se tuvo que adelantar todos esos procesos para poder nosotros atender
atender las necesidades que meritaban de la pandemia, no solamente con nuestros clientes externos, sino con nuestro personal, con nuestros recursos humanos internos, que necesitaba una tecnología, necesitaba también una capacitación. Así que fueron unos cambios, tanto internos como externos, donde teníamos que mantener esa propuesta de valor a nuestros clientes, reinventarnos en muchas ocasiones, pero no podíamos desatender nuestro recurso humano interno. Así que... Doctora, en este momento corto su participación. Doctora Raquel, adelante, le escuchamos. Gracias, Eduardo, y gracias a las profesoras que hablaron antes de mí. Yo creo que, sin duda, la mayor de esta transformación para los emprendedores ha sido, como decía Patricia, la fuerza con que han tenido que empezar la digitalización, aún aquellos emprendedores que no estaban listos para este proceso. Y creo que la pandemia ha hecho con que, de una vez, tenían que cambiar para sobrevivir o entonces a arriesgarse a morir. Era algo como que no había otro camino sino la digitalización. En algunos de nuestros proyectos acá en Actos, que trabajamos en comunidades rurales, por ejemplo, se quedó todavía más claro, como dijo la doctora Mónica, la necesidad de cambiar los medios de distribución y comercio de la producción de una forma que pueda ser mediada por la tecnología. Entonces, tenemos visto acá en Brasil una gran expansión del agronegocio y una valorización de este sector. Y acá también vimos que con la adopción de nuevas tecnologías de producción ha hecho también con que el enfoque de la sustentabilidad llevase a considerar no solo las dimensiones económicas y ambientales, pero sobre todo las dimensiones sociales. Creo que con la emergencia de esta nueva, no tan nueva, pero más conocida y más debatida ahora, la sigla del ESG, o Environment, Social and Governance, tenemos visto la necesidad de que también se considere el factor humano en las organizaciones y para algunos sectores, como mencioné, el agronegocio acá en Brasil, esto parece algo nuevo, distinto de la manera con que las personas pensaban antes de la pandemia. Y creo que hay también que ver con todo esto nuevas formas de relaciones de trabajo, no solo la visión de producción, pero también, como dijeron, las posibilidades de trabajo en casa, el home office, y toda la manera con que veímos que sí, las personas se quedan doentes y tenemos que cuidar de su salud, tenemos que cuidar de sus emociones, del estado psicológico, y también los emprendedores que no estaban preparados para esto y muchos estaban en el empiezo de sus negocios. Y con la pandemia, algunos vieron a quedar, algunos sectores como el sector de eventos, fiestas, decoraciones y todo lo que envolve el social, se quedó muy más difícil y algunos no consiguieron vivir. Entonces, ¿cómo empezar nuevamente? ¿Cómo de fato, pensar que el emprendimiento tiene que ser algo que viene de dentro de uno y si tiene las competencias emprendedoras allá en medio a la crisis y la fuerza, la resiliencia, el emprendedor puede empezar nuevamente. Y creo que fue una lección muy importante. Yo una vez más hablo de mis lentes, yo trabajo con la parte de recursos humanos y formación de competencias, entonces creo que fue una lección para nosotros en esta Doctora, parte. Tengo que cortar su participación, le agradezco. Ya terminé. Justo a tiempo, doctora, muchas gracias. Doctora Berta, adelante, la escuchamos.
Doctora Berta, si se puede desmutear, por favor. Muchas gracias. Difícil el rol que me queda, totalmente de acuerdo con la opinión de mis compañeras panelistas, pero para las crisis siempre son la oportunidad para innovar y emprender nuevas acciones. Para los líderes que vivieron esta situación, los liderazgos emprendedores o los emprendedores y nosotros en el área de investigación, ante un cambio disruptivo, prácticamente necesitábamos también trabajar con un liderazgo disruptivo y enfrentar la crisis. ¿Qué es lo que hicieron muchos? Los que pudieron subsistir fueron los que innovaron, los que inducieron, los que emprendieron y aprendieron a manejar ese liderazgo circular y ese liderazgo disruptivo ante una situación pandémica. Seguir trabajando igual no fue posible ni en el sistema educativo ni en el sector empresarial, pero sí vemos cambios muy fuertes que empresarios que estaban consolidados ya con el uso de las tecnologías y los sistemas que soportan estas tecnologías sustentados en el Big Data y sustentados en la inteligencia artificial subsistieron, pero también los que no estaban en este contexto fueron capaces de aprender, implementar e innovar. Todo el comercio electrónico que teníamos en México, poco trabajo incipiente, pero se fue dando, y hoy en día tenemos muchas empresas que están trabajando electrónicamente, las ya consolidadas a nivel mundial. En menos de un año incrementaron el 40 al 50% de su producción, llámese Amazon, llámese Mercado Libre. Mucho de ello nuestras empresas aprendieron de esos sistemas, pero también tuvimos que aprender y reaprender en diseñar los nuevos modelos de negocio que necesitaban nuestros empresarios y nuestras empresas. Lo mismo en los sistemas educativos. Tuvimos que aprender todos los sistemas híbridos, línea, virtual, que necesitamos para seguir desarrollando y fomentando la cultura emprendedora en nuestros alumnos. Una investigación que hicimos recientemente y les preguntaba a los alumnos qué han aprendido en la crisis, qué están haciendo en la crisis. Y la mayoría empezaron a trabajar paradójicamente y emprendieron empresa. Entonces, las crisis son buenas, pero no crisis de salud, no crisis que estamos viendo. Y sin embargo, ante esa crisis y esta pandemia se innovó, se investigó y es el fenómeno de las vacunas. Entonces, no digo que sean buenas las crisis, pero en el ámbito organizacional a veces es necesario generar un conflicto para aprender, reaprender y volver a organizar. Es el fenómeno que nos pasó ante esta nueva realidad, pero en el área de investigación creo que fortalecimos y se sigue fortaleciendo, porque si ya no teníamos el contacto face a face, utilizamos mucho las herramientas para identificar inclusive percepciones, nivel de aprendizaje, presenciabilidad y sobre todo irnos más al aspecto de vincular mucho la inteligencia social mediante el uso de las tecnologías. Pero el gran reto que nos queda en este aspecto, lo que decía la doctora Raquel, es fomentar la inteligencia emocional, no descuidar el ser humano como tal y socializar. Nuestras empresas más afectadas en todos los ámbitos, en todo el mundo, paradójicamente se dan en la cultura, en el área de turismo. Doctora, ¿puede cortar su participación en este momento? A sus órdenes. En el contexto del emprendimiento. Necesarios en
Eduardo, creo que te tenemos... Ajá. Sí, al parecer tenemos un tema con la conexión de Eduardo, pero enseguida se vuelve a conectar. Tomemos nada más unos pequeños instantes para vencer estos retos de la tecnología. Creo que ya se conectó de nuevo, así que esperamos sus instrucciones, Eduardo. Estás en mute. Disculpen, ya estoy aquí otra vez. Una disculpa, ya saben que a veces el internet falla. Perfecto, ya para ir cerrando este panel, la última pregunta. ¿Qué consideran que son necesarios para tratar de inversión en empresas que sean reales, innovadoras y sustentables? Adelante, la escuchamos. Mónica, está en mute. Gracias. ¿Cómo hacemos para poner en acción la investigación? Y la verdad es que esto debe hacerse de múltiples formas. Lo primero que como universidades podemos hacer es compartir contenido, compartir información, compartir historias de éxito, modelos que han sido exitosos, hacerlos visibles. Creo que nosotros tenemos acceso a muchos de estos ejemplos de historias inspiradoras que son tan importantes hoy en día. La verdad es que en un mar de malas noticias, nada más refrescante que poder escuchar historias de emprendedores que de maneras muy sencillas, a base del esfuerzo continuado, hoy pueden compartir historias de éxito. Y si nosotros podemos documentarlas como casos sencillos, complejos, artículos, creo que es algo muy valioso. Información que tenemos a nuestro alcance. Cada uno de nosotros como universidades pues hacemos distintos procesos de investigación. Yo mencionaba en nuestro caso que hacemos este estudio del monitor de emprendimiento global. Los invito a los de todos los países que están aquí presentes. Este estudio es un estudio público, se hace en la mayoría de países del mundo y justamente lo que hace es medir la actividad emprendedora. Acercarnos a esta información y compartirla con diferentes personas creo que es de las cosas más importantes. Yo diría que como universidades tenemos un rol de comunicarlo en varios ámbitos, por supuesto en primera instancia con nuestra comunidad educativa, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros graduados, a manera que ellos desde su propia perspectiva y realidad puedan aplicar esa información, estas historias o estos contenidos que están aprendiendo de alguna manera desde la universidad. Pero luego tenemos una labor muy importante relacionada con, por ejemplo, medios de comunicación. Los medios de comunicación están necesitados y deseosos de información, de contenidos, de historias. ¿Cuántas cosas de verdad pasan tras las paredes de las instituciones educativas que con nosotros con esfuerzo o sin tanto esfuerzo en realidad podemos compartirlo con los medios de comunicación? En nuestro caso, por ejemplo, mantenemos una comunicación constante con medios de comunicación, nutriendo a los periodistas con algunos de estos temas, que son contenidos muy valiosos, con instituciones públicas e instituciones de apoyo al emprendimiento alrededor de temas muy simples. Y creo que es escoger algunos pocos mensajes. Por ejemplo, una de las cosas que notamos es que necesitamos simplificar y abaratar la formalidad. Uno de los retos grandes que tenemos en nuestros países son la alta cantidad o porcentaje de actividad económica informal, que por una parte la agradecemos infinitamente porque esto le da de comer a muchísimas personas, pero por el otro le pone un techo de crecimiento a estas organizaciones y saben que no pueden crecer hasta más de cierto tamaño. Entonces, si nosotros como universidades podemos buscar evidencias que inviten a las instituciones públicas a hacer más simple, menos complejo, más barato el proceso de formalizarse, creo que hacemos una gran contribución para el país. Y por último, hacer evidentes necesidades específicas y mandar constantemente un mensaje. Y el mensaje es posible. Creo que muchas veces en un mundo tan oscuro, todos sentimos que se apagó la luz y en realidad la luz está adentro de cada uno de nosotros y empujando en un entorno de libertad, pegando a hacer las cosas como deben ser, con responsabilidad y principios, sin ninguna duda, nosotros con la actividad emprendedora podemos impulsar y mandar este mensaje a toda la gente joven cargada de energía de que esto sí es posible.
Muchas gracias. Gracias, doctora Mónica. Adelante, doctora Patricia. Muy bien, siguiendo la pregunta y coincido en varios puntos con la doctora Mónica, uno de los puntos muy importantes que las universidades tienen una responsabilidad, ¿no? De desarrollar unas políticas ágiles y transparentes que promuevan la comercialización de las investigaciones, ¿no? Y el emprendimiento de esas investigaciones. En muchas ocasiones tenemos docentes, ¿no? Investigadores, que no se visualizan como emprendedores. Entonces, ayudarlos a fortalecer esos elementos que tal vez el investigador no es el que lo comercialice, pero ¿cómo ayudamos entonces a esa comercialización, a llegando a las empresas, divulgándolo? Coincido muchísimo con Mónica, tenemos que divulgar todo lo que estamos haciendo, porque la investigación se puede quedar en patentes, se puede quedar en investigación, pero no pasa a los elementos de comercialización, ¿no? Que es lo que promueve un desarrollo económico más profundo. Así que lo que mencionaba la doctora, ¿no? Crear esa cartera de las investigaciones con potencial de comercialización para que esté disponible. Las empresas a lo mejor son estos motores que pueden utilizar estas carteras de investigaciones para poderlos ejecutar. Así que bien importante también para nosotros, y traigo el ejemplo de cómo las universidades también trabajan con lo que son las organizaciones. En nuestro caso particular, con Enactus Mayagüez, nosotros hemos trabajado proyectos de empresarismo social. Llevamos un empresarismo social desde el 2014 que se llama Puerto Rico Industry for the Blind, donde trabajamos en ese proceso desde la creación de la empresa, de ser una empresa con apenas 30, 50 empleados, a lo que hoy día es una empresa que está en proceso de expansión geográfica, pero también de fortalecimiento organizacional con más de 500 empleados. Y una de las cosas, como mencionaba la doctora, es comunicar, ¿verdad? Cómo nosotros damos a conocer esas historias que no solamente impactan las comunidades con unas oportunidades de empleo a las personas con diversidad funcional, sino que impactan también a los estudiantes que han estado en ese proceso de ver una empresa desde lo que es una idea hasta lo que es un crecimiento, ¿no? Y una expansión empresarial. Así que es bien importante cómo nosotros damos esas oportunidades desde la perspectiva de las investigaciones, pero también desde organizaciones de base estudiantil como la que son, ¿verdad? Enactus en este caso, y ahora nosotros estamos trabajando con una metodología que Enactus Puerto Rico desarrolla, ¿no? Que es del emprendimiento social, donde hemos visto en apenas 2 meses que el surgimiento de varias empresas sociales, obviamente están en ese proceso de descubrimiento, ¿no? Del cliente y de un poco de madurez, pero vemos, hay un cambio. Entonces, la universidad tiene un rol bien importante, ¿no? De cómo apoyamos con nuestro ecosistema a estas organizaciones y a estos estudiantes que tienen esos emprendimientos sociales. Así que eso es bien importante. Así que dentro de los aspectos de ese fortalecimiento del ecosistema interno, de cómo brindamos unos procesos transparentes y ágiles para que los investigadores puedan lanzarse a ese mundo de emprendimiento, de comercialización de sus investigaciones, también es muy importante. Y cómo nosotros podemos también promover, ¿no? Esos espacios para que se junten tanto los investigadores académicos, los estudiantes y los innovadores y empresarios, ¿no? El compartir esas oportunidades, pero también ese aprendizaje. Así que para nosotros, ¿verdad? Es muy importante que eso se pueda integrar dentro de la universidad para que puedan entonces reforzar y fortalecer esas investigaciones, pero que no se queden en unas investigaciones, sino pasen al próximo paso. Así que, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que queremos compartir con ustedes en este tema. Gracias, doctora Patricia. Doctora Berta, la escuchamos. Muchas gracias. Uno de los grandes retos de la Universidad Latinoamericana es que en realidad piense, sienta y vea y realice la investigación con ese espíritu emprendedor. Además de socializar el conocimiento con toda la sociedad y de vender el conocimiento y que éste sea capaz de regenerar nuevos recursos para seguir haciendo investigación, creo que esa es la principal acción que debe hacer la universidad. Y además de ello, buscar
identificar qué motiva y desmotiva a mi comunidad académica, a mi comunidad de alumnos y a mi sector empresarial. Creo que son uno de los ejes elementales que tenemos en el área de emprendimiento, de realizar investigación constante. Ya lo hace GEMS en forma general y específica del qué mueve, qué promueve el emprendimiento, cómo se da, qué se está dando, qué sectores se desarrollan más. Pero una de las áreas que tenemos que hacer como universidad es esa, generar ese conocimiento, ya lo dijeron, dar difusión y vender el conocimiento. Falta y hace cambios de que los que se formaron en los 60, en los 70 con las teorías de Marx y Engels del socialismo y de que el empresario es el mal de todos los pueblos, cambiar ese paradigma totalmente y entender que el emprendimiento, la comercialización, la distribución de la riqueza y la generación de oportunidades para toda comunidad es la forma que sustenta a todos los pueblos. Es la forma en que las economías más desarrolladas en el mundo han tenido que legislar para que se desarrolle y se generen ecosistemas emprendedores, clúster emprendedores y en el área de agronegocios, pequeños sistemas, productos que desarrollen y embonen esa nación. Y en todas estas políticas y acciones, la investigación juega un papel muy importante y es el medio que se da. Cambiar ese paradigma con el alumno, que no se asuste cuando le dice que va a hacer investigación, porque lo hacen todos los días, lo hacen constantemente, pero necesitamos fomentar que la investigación sea el medio, la escalera para llegar a ser innovadores y ser emprendedores. Todas las empresas requieren estudios técnicos de su mercado, su contexto, su calidad del producto, su competencia. ¿Y qué hacemos en la universidad? No estamos vinculados ni tenemos cooperación con empresas que necesitan esos estudios y que ellos los pueden subsidiar. Entonces sí hace falta establecer un capital social, universidad, empresa, gobierno, sociedad y en las áreas y los sistemas que hacen investigación o centros de investigación. Hoy en día aquí en México le llaman la pentahélice. Ya no es la triple hélice, es la pentahélice, donde intervienen todos los actores de una comunidad, siendo el eje principal la universidad mediante la investigación, la vinculación y la interacción de esos actores. Falta cambiar ese paradigma y que el estudiante, el alumno, el maestro, no le dé miedo cuando digan, vamos a hacer un diagnóstico de tu empresa. Se asustan. ¿Y para qué si yo sé todos los problemas de mi empresa? Claro que lo saben, los persigue, pero no saben cómo solucionarlos. O cómo cambiar ese paradigma o esquemas de trabajo o el implementar una estrategia. Creo que es el medio. Doctora, tengo que cortar su participación. Le agradezco mucho, sin duda muy interesante el tema que estaba abordando, la verdad, doctora. Pero bueno, tenemos que avanzar. Y bueno, ahora pasamos al minuto de conclusiones. Cada una de ustedes tendrá hasta 1 minuto para desarrollar su solución. Adelante, doctora Mónica, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la conclusión más importante en esto es resaltar la función empresarial. Creo que tenemos la oportunidad de hacer a nuestros estudiantes y en la educación a todo nivel admirar la función de los empresarios. Creo que hay que reconocer, en la línea de lo que decía la doctora Berta, que todo emprendedor realmente es el agente de cambio, es el motor de la economía de un país, es quien literalmente genera el mayor impacto social. Entonces yo creo que cualquier emprendedor puede ser visto como de alto impacto o como emprendedor social. Hay que recordarnos que la educación prácticamente es el camino que puede activar esa colaboración e incluso promover la competencia desde adentro, sana, en donde las ideas se pongan a prueba y que permita a cada uno de los estudiantes sentirse plenamente inspirado de que puede convertirse en un agente de cambio en el mundo que lo rodea. Creo que nosotros como instituciones educativas debemos recordar que llevamos esa bandera
de la innovación, de la visión, de la formación de competencias, como mencionaba Raquel antes, y tenemos la gran responsabilidad de poder cultivar esto para el futuro de nuestros países. Gracias, doctora. Adelante, doctora Patricia, la escuchamos. Igual, 1 minuto, por favor. Muchísimas gracias. Muy importante, nosotros como universidad, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad de transmitir y promover esos conocimientos dentro de nuestros estudiantes, pero no podemos tenerlos todos aislados, tenemos que estar todos al unísono, ¿no? Trabajar empresas, comunidades, porque ahí es donde va a haber nutrir a nuestros estudiantes, pero también beneficiar a las comunidades y a las empresas de esos recursos. La universidad tiene una gama de recursos que están disponibles para poder facilitar ese proceso de emprendimiento. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad como universidad, pero también como docente, de exponer a nuestros estudiantes no solamente a los elementos y a los conceptos teóricos, ¿no? Que es muy importante para la solución de los problemas, pero también exponerlos a ese aprendizaje en servicio, a ese aprendizaje experiencial, ¿no? Trabajando, resolviendo, donde podamos acompañar entonces ese desarrollo de nuestros estudiantes, esas innovaciones con el quehacer en las ejecutorias. Así que es bien importante. Gracias, Patricia. Doctora, escuchamos. Doctora Raquel, ¿la escuchamos? Sí, disculpa. Sí, yo creo que de todo esto que hablamos, hay también que considerar que tenemos que tener un poco de paciencia, aunque hablemos tanto del emprendimiento ágil hoy en día, pero tenemos que inserir los estudiantes en redes y comunidades, como hacemos en Enactus, e enseñarlos también a persistir y saber esperar e entender que todos esos procesos de aceleración, incubación, todo estos métodos que tenemos para la enseñanza y el desarrollo del emprendimiento toma tiempo. Entonces tenemos que pensar a largo plazo y pensar en educar para los ODS, para la innovación, que genere el impacto de las necesidades reales del mundo. Y también para encerrar, creo que desmistificar la visión tradicional de carrera y pensar algo como que se puede pensar como el propósito de la vida y enseñar a planear y que ellos quieran, también como nosotros, tener un legado y dejar algo importante e impactante para el mundo. Gracias, doctora Raquel. Adelante, doctora Berta, la escuchamos. Coincido con mis compañeras de panel. Yo creo que la educación es el pilar fundamental y entender que la habilidad emprendedora, la capacidad emprendedora es una habilidad educable, se descubre, se desarrolla y se aplica, y que la debemos aplicar. Pero de que no debemos de dejar libre nada más que emprendan, sino que vincularla y a otras habilidades, y yo a esto le llamo la fórmula del emprendimiento, del líder emprendedor. Tenemos que desarrollar esa habilidad de creatividad, de emprendimiento, de innovación. O sea, tienen que ser creativos, innovar, o sea, hacer algo nuevo, no que repitan lo que ya existe o darle valor a algo. Liderar su propio proyecto, y eso se llama automotivación y seguridad en sí mismo, y que con ello podamos formar líderes emprendedores, no nada más emprendedores, que emprendan algo y al rato se les quite. Estas habilidades son educables y son una forma de vida, no nada más porque pasen una materia un semestre, doctora, o participen en un semestre. Gracias. Se cumplió su minuto. Le agradezco mucho y por supuesto le agradezco muchísimo a ustedes cuatro, doctora Berta, doctora Mónica, doctora Raquel, doctora Patricia. Gracias por haber sido parte de este panel dentro del marco de la competencia nacional en Enactus México y del Centro de Investigación para el Emprendimiento de Negocios Sociales. A nombre de nuestro consejo, a nombre de Jesús Esparza, presidente de Enactus México, fue un placer para nosotros recibirlas, aunque fuera de manera virtual aquí en México. Doctora Mónica, doctora Patricia, doctora Raquel, gracias, obrigado por ser parte de Enactus. Para finalizar, no me queda más que recordarles a todos los asistentes el día de hoy que el día de mañana, igual a las 9 de la mañana, por el mismo link,
estaremos abordando otro panel que lleva por título Los retos del emprendimiento en Latinoamérica en el entorno de la pandemia, donde también estaremos contando con la participación de representantes de Guatemala, de Puerto Rico, de Brasil y por supuesto también de México. A los representantes de Enactus Brasil, de Enactus Puerto Rico, de Enactus Guatemala, Evelyn, Rodi, Wilfredo, Adeline, estimada Joana, gracias por habernos ayudado a que este panel fuera una realidad. Doctoras, en México tienen su casa y saben que las puertas de Enactus México siempre estarán abiertas para ustedes. Muchas gracias y continuamos emergiendo. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Saludos.